El reloj marcaba las 3:27 de la madrugada cuando Clara empujó las puertas del Hospital General San Rafael. Sus zapatos resonaban contra el linóleo gastado, ese eco hueco que tienen los lugares donde la vida y la muerte bailan su vals silencioso cada noche. El aire olía a desinfectante con un toque dulzón que siempre le revolvía el estómago, ese aroma que intentaba esconder el miedo de todos los que entraban ahí. Las luces fluorescentes parpadeaban arriba, blancas y frías como la culpa que le apretaba el pecho. Había recibido la llamada 2 horas antes, mientras dormía en su departamento del otro lado de la ciudad, rodeada de platos sucios y reportes de trabajo a medio terminar. La voz de la enfermera había sido suave pero directa: «Es su madre, señorita Clara. Debe venir ahora». Ahora corría, y sus pulmones ardían con cada inhalación. El pasillo parecía estirarse delante de ella como en esas pesadillas donde corres y corres pero nunca llegas a ningún lado. Las puertas de las habitaciones pasaban a ambos lados, números metálicos que brillaban bajo la luz artificial: 201, 202, 203. Detrás de cada una, alguien sufría, alguien esperaba, alguien se despedía. Pero Clara solo podía pensar en la 215, donde su madre llevaba 3 días internada sin que ella lo supiera. 3 días. 72 horas. 4.320 minutos en los que Teresa había estado sola, conectada a máquinas que hacían el trabajo que su cuerpo ya no podía hacer. ¿Cuántas veces había pensado en llamarla durante esas semanas? ¿Cuántas veces había dejado que el celular sonara hasta que entraba el buzón de voz? Al doblar la esquina hacia el ala de cuidados intensivos, Clara vio a una enfermera joven salir de la habitación 215. La chica tenía los ojos enrojecidos y bajó la mirada al cruzarse con ella. Ese gesto lo dijo todo. Clara sintió cómo se le aflojaban las rodillas, como el mundo se inclinaba levemente hacia un lado. Se detuvo frente a la puerta, con la mano temblando sobre el picaporte de metal frío. Desde adentro no llegaba ningún sonido, solo ese silencio espeso que pesa más que cualquier ruido. Respiró hondo, intentando prepararse para lo que encontraría del otro lado, pero ¿cómo te preparas para ver a tu madre morir? ¿Cómo te preparas para llegar demasiado tarde a la única cita que realmente importaba? Empujó la puerta y el olor la golpeó primero: alcohol, sábanas limpias, y debajo de todo eso, algo dulce y enfermizo que reconoció como el principio del final. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por las luces de las máquinas que rodeaban la cama. Cables y tubos salían de todos lados, conectados al cuerpo pequeño y frágil que apenas levantaba las sábanas blancas. Teresa yacía con los ojos cerrados, su pecho subiendo y bajando con un ritmo mecánico que no parecía natural. Su cabello, que Clara recordaba negro como la noche, ahora era completamente blanco y estaba despeinado sobre la almohada. Las manos, esas manos que habían amasado pan y curado rodillas raspadas y tejido suéteres en las noches frías, descansaban inertes a los costados, las venas azules marcadas bajo la piel casi transparente. Clara se acercó despacio, como si tuviera miedo de despertar a su madre o, peor aún, de confirmar que ya era demasiado tarde para despertarla. Se sentó en la silla de plástico junto a la cama y tomó una de esas manos frías entre las suyas. Los dedos de Teresa ya no tenían fuerza, no apretaban de vuelta como solían hacer cuando Clara era niña y tenía miedo de la tormenta. «Mamá», susurró, y su voz se quebró en esa palabra tan pequeña que contenía todo un universo. «Mamá, soy yo. Llegué». Pero era mentira, ¿verdad? No había llegado cuando su madre la llamó 3 veces seguidas la semana pasada y ella dejó que entrara el buzón. No había llegado cuando Teresa le mandó ese mensaje de texto raro, escrito con errores ortográficos inusuales en ella, diciendo que se sentía algo rara. No había llegado en los últimos 6 meses, demasiado ocupada con su trabajo en la empresa de publicidad, con sus reuniones importantes y sus fechas de entrega que parecían más urgentes que el latido cada vez más débil del corazón de su madre. El monitor cardíaco marcaba un ritmo irregular: bip, bip, bip. Una pausa más larga. Bip. Clara apretó la mano de su madre con más fuerza, como si pudiera anclarla a la vida solo con esa presión. Las lágrimas empezaron a caer sin permiso, manchando la sábana blanca con círculos oscuros de arrepentimiento. «Perdóname», murmuró,
sabiendo que tal vez su madre ya no podía escucharla, que tal vez esas palabras llegaban demasiado tarde, flotando en el aire espeso de una habitación de hospital en la madrugada. Pero las dijo de todas formas, porque algunas cosas necesitan ser dichas aunque nadie las escuche, porque el perdón también es un acto de amor propio, una manera de decirle a tu alma que todavía eres capaz de sentir, de arrepentirte, de ser humana en medio del desastre que has hecho de las relaciones que más importaban. Afuera, en el pasillo, se escuchaban los pasos apresurados de otra enfermera, el tintineo de un carrito de medicamentos, el llanto amortiguado de alguien en otra habitación. La vida seguía su curso indiferente, ajena al pequeño drama que se desarrollaba en la habitación 215, donde una hija por fin había llegado, pero tal vez, solo tal vez, había llegado demasiado tarde. Y en ese momento, mientras Clara sostenía la mano fría de su madre y escuchaba el ritmo cada vez más espaciado del monitor cardíaco, se preguntó por primera vez en su vida adulta, ¿cuándo fue exactamente que dejé de ver a mi madre como una persona y empecé a verla solo como mamá? Cuando dejé de preguntarle cómo estaba su corazón, no solo el órgano que bombeaba sangre, sino ese otro corazón hecho de sueños y miedos y esperanzas que todas las madres cargan en secreto, escondido debajo de su necesidad de ser fuertes para los demás. La respuesta flotaba en el aire húmedo de la habitación, mezclada con el olor a desinfectante y arrepentimiento. Los recuerdos llegaban en ráfagas, como olas que rompen contra rocas desgastadas por el tiempo. Clara cerró los ojos y de repente estaba de vuelta en la cocina de su infancia, ese espacio pequeño con paredes amarillas que siempre olía a café recién hecho y tortillas calientes. Debía tener 7, tal vez 8 años. Eran las 5:30 de la mañana y la casa todavía estaba oscura, pero la cocina ya resplandecía con luz cálida. Su madre estaba frente a la estufa, cantando bajito un bolero de José Alfredo Jiménez mientras revolvía los frijoles en una olla de barro. Teresa usaba su mandil azul con flores bordadas, el que tenía una mancha de chile que nunca se quitó del todo a pesar de los 1000 lavados. Su cabello, entonces todavía negro y abundante, estaba recogido en una trenza que le caía por la espalda. Clara se había despertado por el olor, ese aroma que era más efectivo que cualquier despertador, café de olla con canela y piloncillo, mezclado con el perfume de las tortillas hechas a mano. Se había levantado sin hacer ruido y había caminado descalza hasta la cocina, frotándose los ojos con los puños cerrados. Teresa la escuchó entrar y se dio vuelta, sorprendida pero sonriente. ¿Y tú qué haces despierta a esta hora, chiquita?, le había preguntado con esa voz suave que usaba en las mañanas, antes de que el día la endureciera con sus exigencias. Clara se había encogido de hombros, demasiado tímida para admitir que le gustaba ver a su mamá así, relajada y feliz, antes de que su papá se levantara gruñón y sus hermanos empezaran a pelearse por todo. Quería hacerte compañía, había murmurado. Y Teresa, en lugar de mandarla de regreso a la cama como hacían las mamás de sus amigas, le había alcanzado una taza pequeña de café con leche, más leche que café en realidad, y le había hecho un espacio en la mesa. Se habían sentado juntas mientras amanecía, escuchando los primeros pájaros despertar afuera y viendo cómo la oscuridad se desvanecía lentamente por la ventana. No habían hablado mucho, solo habían existido en ese espacio compartido donde las palabras no eran necesarias. Teresa había puesto su mano grande y cálida sobre la pequeña mano de Clara y le había dicho, estos momentos, mi amor, son los que valen la pena. Cuando todo está quieto y el mundo todavía no nos pide nada. Clara no había entendido completamente entonces lo que su madre quería decir, pero había sentido la verdad en esas palabras, una verdad que se había guardado en algún rincón del pecho sin saberlo. Después de ese día, se había convertido en un ritual secreto entre ellas. Clara se levantaba antes del amanecer y bajaba a la cocina, donde su madre ya estaba preparando el desayuno para la familia. Compartían esos 20-30 minutos de silencio cómplice antes de que la casa se llenara de ruido y movimiento. Teresa le enseñaba cosas sin darse cuenta, como saber cuando los frijoles estaban en su punto por el olor, cómo hacer tortillas perfectamente redondas con las palmas de las manos, cómo cantar bajito para que las preocupaciones no se hicieran tan pesadas. Pero más que las habilidades prácticas, le había enseñado algo más profundo, que hay un tipo de amor que se expresa en los actos pequeños y repetidos, en levantarse antes que todos para preparar el camino del día, en hacer espacio en tu soledad para que otra persona quepa sin sentirse intrusa.
cuando había dejado de levantarse temprano para estar con su madre? Clara no podía recordar el momento exacto en que esos amaneceres compartidos se habían terminado. Tal vez cuando entró a la secundaria y empezó a importarle más dormir hasta tarde. O cuando comenzó a sentirse avergonzada de las costumbres anticuadas de su madre, de su manera de hablar, de su ropa sencilla que nunca estaba a la moda. La adolescencia había llegado como una tormenta y con ella, la certeza absoluta de que su madre no entendía nada, que vivía en el pasado, que era demasiado tradicional, demasiado conformista, demasiado, todo lo que Clara no quería hacer. Y en algún momento de esa transformación dolorosa de niña a mujer, había dejado de ver a Teresa como su refugio y había empezado a verla como su oponente. Ahora, sentada junto a su cama en el hospital, Clara habría dado cualquier cosa por volver a esas mañanas. Por una sola taza más de café con leche preparado con las manos de su madre. Por escuchar una vez más esos boleros que solía cantar, esas canciones viejas que en ese entonces le parecían aburridas pero que ahora entendía estaban cargadas de una nostalgia que solo se comprende cuando has perdido algo que nunca pensaste que terminaría. El aroma del café de olla parecía flotar en el aire del hospital, una alucinación olfativa nacida de la desesperación y el arrepentimiento. Clara inhaló profundamente, intentando capturar ese fantasma de olor, esa memoria sensorial que era todo lo que le quedaba de aquellas mañanas perfectas. Y se dio cuenta, con una claridad que dolía en el pecho, de que nunca le había dicho a su madre lo mucho que habían significado esos momentos, que nunca le había agradecido por hacer espacio para ella en la quietud sagrada del amanecer, por enseñarle que el amor también podía ser silencioso, repetitivo, y tan simple como compartir una taza de café mientras el mundo todavía dormía. El recuerdo llegó sin avisar, afilado y doloroso como una astilla clavada bajo la uña. Clara tenía 19 años y acababa de regresar a casa después de su primer semestre en la universidad. Había entrado a la casa de sus padres con su maleta llena de ropa sucia y la cabeza llena de ideas nuevas, teorías aprendidas en aulas con aire acondicionado y profesores que hablaban de feminismo, independencia y romper con las estructuras patriarcales. Se sentía iluminada, despierta, como si finalmente hubiera salido de una cueva y visto la luz del sol por primera vez. Y esa luz hacía que todo en su casa de la infancia pareciera pequeño, anticuado, opresivo de maneras que nunca había notado antes. Su madre estaba en la cocina, como siempre, preparando la cena mientras su padre veía las noticias en la sala. La imagen misma de los roles de género tradicionales que sus profesores habían diseccionado en clase. Teresa había levantado la vista del comal donde doraba chiles poblanos y había sonreído con esa calidez genuina que siempre tenía para sus hijos. «Ay, mi niña. ¿Cómo te fue en tus exámenes? Cuéntame todo». Pero Clara, en lugar de corresponder la sonrisa, había dejado su maleta en el piso con un golpe más fuerte de lo necesario y había dicho con ese tono condescendiente que solo los jóvenes recién educados pueden dominar: «Mamá, ¿por qué siempre estás en la cocina? ¿Por qué papá nunca cocina?» Es el colmo del machismo. El silencio que siguió había sido denso como el aceite caliente en el sartén. Su madre había parpadeado, confundida, como si la hubieran abofeteado con palabras que no entendía completamente. «Pues, porque a mí me gusta cocinar, mi amor». «¿Y tu papá trabaja todo el día, llega cansado?» «Tú también trabajas todo el día», había interrumpido Clara, con la furia justa de quien acaba de descubrir una injusticia. «Limpias, lavas, cocinas, cuidas de nosotros. Eso es trabajo, mamá. Pero nadie te paga, nadie te valora. Solo, existes para servirnos a todos. ¿No te das cuenta de que has desperdiciado tu vida?» Las palabras habían salido como cuchillos, cada una afilada con la certeza de tener razón. Teresa había dejado las pinzas sobre el comal lentamente, con manos que temblaban apenas perceptiblemente. Su rostro se había endurecido de esa manera que Clara conocía bien, esa máscara de dignidad herida que su madre ponía cuando alguien cruzaba una línea invisible. «Desperdicié mi vida», había repetido Teresa, no como pregunta sino como si estuviera probando las palabras en su boca para ver si le sabían a verdad. «Desperdicié mi vida criándote, alimentándote, velando tus sueños». «Qué tonta he sido». «No es eso lo que quise decir». Clara había intentado retroceder,
sintiendo el terreno volverse inestable bajo sus pies. Pero ya era demasiado tarde, las palabras estaban afuera, flotando en el aire caliente de la cocina como humo que no podías volver a meter en el cigarrillo. Teresa se había quitado el mandil con movimientos rígidos, controlados. Claro que es lo que quisiste decir, Clara. Fuiste a la universidad unos meses y ya regresas a decirnos a todos cómo vivir, a juzgar las decisiones que tomé antes de que tú nacieras. ¿Sabes qué? Tienes razón. Pude haber sido muchas cosas. Quise ser maestra, ¿sabías? Quise estudiar literatura y dar clases en una escuela grande de la ciudad. Pero tu abuelo se enfermó y alguien tenía que cuidarlo, y yo era la mayor. Y luego conocí a tu papá y me enamoré, y decidí que quería una familia. El dolor en la voz de su madre había sido como ácido sobre metal. Clara había sentido como algo se retorcía en su pecho, una incomodidad que no sabía cómo nombrar. Mamá, ¿yo solo? Pero Teresa no había terminado. Decidí que quería hijos. Decidí que quería estar ahí cuando ustedes llegaran de la escuela, que quería conocerlos de verdad, no solo los fines de semana cuando me sobrara tiempo entre juntas y reportes. Y sí, tal vez desde afuera parece que solo limpio y cocino. Pero yo elegí esta vida, Clara. La elegí con los ojos abiertos, sabiendo lo que sacrificaba. ¿Y sabes qué más? No me arrepiento. No hasta ahora, que mi propia hija me dice que desperdicié mi vida. Las lágrimas habían empezado a rodar por las mejillas de Teresa, pero su voz se había mantenido firme, controlada de esa manera que era peor que si hubiera gritado. Clara había querido disculparse entonces, había querido explicar que no había querido herirla, que solo intentaba, ¿qué? ¿Salvarla? ¿De qué exactamente? Pero el orgullo y la confusión habían cerrado su garganta. En lugar de abrazarla, en lugar de decir, perdón, mamá, hablé sin pensar, había dicho con voz fría, bueno, solo espero no terminar como tú. Y había subido las escaleras hacia su cuarto, dejando a su madre de pie en la cocina, con las lágrimas cayendo sobre los chiles que se quemaban en el comal olvidado. Esa noche, Clara había escuchado a su madre llorar en su habitación, un sonido amortiguado pero inconfundible que se filtraba a través de las paredes delgadas de la casa. Y en lugar de ir a consolarla, se había puesto los audífonos y había subido el volumen de su música hasta que no pudiera escuchar nada más que el bajo palpitante que ahogaba su propia vergüenza. Nunca habían hablado de esa discusión. Con los años, Clara y Teresa habían reconstruido una relación funcional, educada, la clase de vínculo que mantienen las personas que se quieren pero que han aprendido a caminar con cuidado alrededor de las heridas viejas que nunca terminaron de sanar. Pero esas palabras, espero no terminar como tú, habían quedado flotando en el aire entre ellas como un vidrio roto que nadie se atrevía a tocar. Y ahora, en el hospital, con su madre inconsciente y conectada a máquinas, Clara habría dado cualquier cosa por tragarse esas palabras, por volver al tiempo y decir en cambio, mamá, eres la persona más valiente que conozco. Me enseñaste que el amor es un verbo, que se conjuga en actos pequeños y repetidos, y que elegir cuidar de los demás no es debilidad sino la forma más pura de fortaleza. Pero el tiempo no retrocede, y las palabras una vez dichas viven para siempre en la memoria de quienes las escucharon, afilándose con cada año que pasa hasta que cortan más profundo que cuando fueron pronunciadas por primera vez. Clara había conseguido el trabajo de sus sueños 3 años atrás. Una empresa de publicidad en la Ciudad de México, con un salario que triplicaba lo que ganaba en su pueblo natal de Guanajuato, con oficinas modernas llenas de gente joven que hablaba en inglés y tomaba café orgánico de comercio justo. La oferta había llegado por LinkedIn una tarde cualquiera, y ella había respondido casi por impulso, sin realmente creer que la llamarían. Pero la llamaron. Y después de 3 entrevistas por videollamada, le ofrecieron el puesto, directora creativa junior. Tenía 28 años y sentía que finalmente su vida estaba empezando. Cuando les dio la noticia a sus padres, su padre había asentido con orgullo discreto, ese orgullo silencioso de los hombres que no saben expresar sus emociones con palabras. Pero su madre había sonreído con la boca mientras sus ojos se llenaban de una tristeza que intentaba ocultar. «Qué bien, mi amor», había dicho Teresa, secándose las manos en el mandil aunque ya estaban secas. «Sabía que algún día te irías a hacer cosas grandes».
Había una resignación en su voz que Clara había elegido no escuchar en ese momento, demasiado emocionada con su nueva aventura como para detenerse en los matices de lo que su madre realmente sentía. Habían ayudado a Clara a empacar sus cosas ese fin de semana, metiendo ropa y libros en cajas de cartón que su padre había conseguido en el supermercado del pueblo. Teresa había empacado su ropa con cuidado meticuloso, doblando cada prenda como si fuera un origami sagrado, sus manos moviéndose con esa precisión que viene de décadas de doblar la ropa de una familia entera. Había incluido cosas que Clara no había pedido, un suéter tejido a mano por si hacía frío, un frasco con frijoles de la olla preparados con su sazón especial, una fotografía enmarcada de la familia tomada en la boda de su hermano mayor. El día de la partida, Teresa se había levantado antes del amanecer para prepararle un desayuno abundante, huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas recién hechas, café de olla. Clara había comido deprisa, nerviosa por el largo viaje en autobús que tenía por delante, mientras su madre la observaba desde el otro lado de la mesa con una expresión que intentaba ser de ánimo pero que no lograba ocultar completamente el peso de la despedida. «Come bien, que es mucho camino», había dicho Teresa, empujando más tortillas hacia el plato de su hija. «Y llámame cuando llegues, ¿sí? Para saber que estás bien». Clara había asentido distraídamente, revisando su teléfono para confirmar el horario del autobús. No había prestado atención a la manera en que su madre memorizaba su rostro en ese momento, como si estuviera tratando de guardar cada detalle para los días de ausencia que vendrían. En la estación de autobuses, Teresa la había abrazado con fuerza, ese tipo de abrazo que dura unos segundos más de lo socialmente cómodo, como si quisiera transmitir todo su amor en esa presión prolongada de brazos alrededor de hombros. «Cuídate mucho, mi niña», había susurrado en su oído. «Y acuérdate de que aquí siempre vas a tener tu casa. Siempre». Clara había sentido un nudo en la garganta pero lo había tragado, porque las mujeres fuertes no lloran cuando persiguen sus sueños, ¿verdad? Se había subido al autobús y había buscado su asiento junto a la ventana. Cuando el vehículo había arrancado, había mirado hacia la estación y había visto a su madre de pie en la acera, pequeña y frágil de repente, despidiéndose con la mano. Y Clara había levantado la suya en respuesta, una despedida alegre que no reflejaba el peso extraño que sentía en el pecho, esa sensación incómoda de que estaba dejando algo importante atrás pero sin saber exactamente qué. Los primeros meses en la Ciudad de México habían sido una vorágine de adaptación. El trabajo era demandante, exigente de maneras que no había anticipado. Jornadas de 12, 14 horas eran la norma, no la excepción. Fines de semana trabajando en campañas que debían entregarse el lunes. Clara había llamado a su madre las primeras semanas, actualizaciones rápidas entre reuniones, conversaciones breves donde le contaba sobre la ciudad, su departamento pequeño pero moderno, sus nuevos compañeros de trabajo. Teresa escuchaba con atención, haciendo las preguntas correctas, riendo en los momentos apropiados, nunca quejándose de que las llamadas fueran cada vez más cortas. «No te preocupes por mí, mi amor», decía siempre antes de colgar. «Tú concéntrate en tu trabajo. Ya habrá tiempo de que hablemos». Pero el tiempo es un mentiroso. Las llamadas semanales se volvieron quincenales, luego mensuales. Clara siempre tenía una buena razón, una presentación importante, un cliente difícil, una fecha límite imposible. Y Teresa nunca la presionaba, nunca le reclamaba su ausencia. Solo mandaba mensajes de texto ocasionales: «Hola mi niña, ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande». Mensajes que Clara a veces respondía horas después con un simple «Bien, mamá, luego te marco». Y luego nunca marcaba, o si lo hacía, era una llamada apresurada de 5 minutos mientras esperaba su café en Starbucks o caminaba entre una junta y otra. No había notado, o no había querido notar, como los mensajes de su madre se habían vuelto más cortos con el tiempo, como había dejado de compartir detalles de su día a día, como si hubiera aprendido que a Clara no le interesaban realmente esas pequeñeces de la vida en el pueblo. Y Clara, absorbida en su carrera ascendente, en sus logros profesionales que llenaban su LinkedIn pero dejaban vacío algún espacio en su interior que no sabía nombrar, había dejado que la distancia creciera. Lo que Clara no sabía, lo que nunca se detuvo a preguntar, era que su madre había empezado a sentirse mal 6 meses atrás. Al principio eran cosas pequeñas, fáciles de ignorar,
un cansancio que no se iba con una noche de sueño, una falta de aire al subir las escaleras que antes subía sin problemas, un dolor vago en el pecho que venía y se iba como las mareas. Teresa había atribuido estos síntomas a la edad, a los 58 años que pesaban sobre sus huesos de maneras que no pesaban antes. Ya no estoy joven, se decía a sí misma cuando tenía que sentarse a descansar después de barrer el patio, algo que antes hacía sin pensarlo 2 veces. Su esposo, Ramiro, había notado que respiraba con dificultad algunas noches, un jadeo suave que interrumpía el silencio de la habitación. ¿Estás bien, vieja?, le preguntaba con esa mezcla de preocupación y torpeza emocional característica de los hombres de su generación. Sí, solo un resfrío que no se me quita, mentía Teresa. Pero no era un resfrío. 3 meses antes de terminar en el hospital, Teresa había ido al médico del centro de salud del pueblo, empujada más por la insistencia de su comadre Lupita que por su propia voluntad. El doctor Hernández, un hombre mayor que la conocía desde que era una niña, había fruncido el ceño al escuchar su corazón. Teresa, tu presión está muy alta. Y escucho un murmullo que no me gusta. Le había ordenado análisis de sangre, un electrocardiograma, estudios que Teresa había postergado semana tras semana porque siempre había algo más urgente, la fiesta de 15 años de su sobrina, el arreglo del techo que goteaba cuando llovía, la visita del hermano de Ramiro que venía de Estados Unidos. Siempre había alguien más que necesitaba su atención, su tiempo, su energía. Ella podía esperar. Ella siempre había esperado. Cuando finalmente se hizo los estudios, los resultados habían sido preocupantes. Su corazón, ese órgano que había latido fielmente durante casi 6 décadas, que había bombeado sangre mientras ella paraba bebés y cocinaba comidas y sostenía a su familia junta, estaba fallando. Insuficiencia cardíaca, había dicho el doctor Hernández con voz grave. Necesitaba medicamentos, cambios en su dieta, y sobre todo, necesitaba cuidarse, descansar, reducir el estrés. Teresa había asentido, tomado las recetas, y nunca le había dicho nada a nadie. No le dijo a Ramiro, que ya tenía suficientes preocupaciones con su trabajo en la ferretería que cada vez vendía menos. No le dijo a su hijo mayor, Roberto, que estaba ocupado con sus propios hijos y su esposa embarazada del tercero. Y definitivamente no le dijo a Clara, que estaba tan lejos y tan ocupada con su vida importante en la ciudad grande. ¿Por qué no dijo nada? Tal vez porque toda su vida había sido la fuerte, la que solucionaba los problemas de los demás, y admitir que necesitaba ayuda le parecía una forma de debilidad que no podía permitirse. O tal vez porque temía ser una carga, convertirse en ese tipo de madre enferma que obliga a sus hijos a regresar por obligación y no por amor. O quizás, en el fondo más profundo de su corazón donde guardaba las verdades que duelen, porque tenía miedo de llamar a Clara y escuchar ese tono de exasperación apenas disimulada en su voz, ese suspiro que decía, mamá, ahora no es buen momento, más claramente que cualquier palabra. Así que Teresa había guardado silencio, había tomado sus pastillas a escondidas, había apretado los dientes cuando el dolor en el pecho se volvía insoportable, y había seguido haciendo las cosas que siempre había hecho, cocinar, limpiar, cuidar, existir para los demás mientras su propio cuerpo le gritaba que era hora de detenerse. 2 semanas antes de la hospitalización, Teresa había intentado llamar a Clara. Había marcado su número un lunes por la tarde, con las manos temblando ligeramente, ensayando en su mente cómo decir sin asustar, hija, no es nada grave, pero necesito hablar contigo sobre algo. El teléfono había sonado y sonado hasta que entró el buzón de voz. Teresa había colgado sin dejar mensaje. Lo intentó de nuevo esa noche, y la siguiente, y la siguiente. Cada vez, el resultado era el mismo, rin, buzón de voz. Una vez, Clara había contestado entre risas, obviamente en alguna cena o evento social. ¿Mamá? Ahora no puedo hablar, estoy en una cosa del trabajo. Te marco luego, ¿sale? Y había colgado antes de que Teresa pudiera decir algo más que, sí, claro. El luego nunca llegó. Finalmente, Teresa había mandado un mensaje de texto. Pero sus dedos, entumecidos por la mala circulación, habían presionado las teclas equivocadas, creando un mensaje lleno de errores que normalmente ella, tan cuidadosa con su ortografía, habría corregido. Hija, me siento algo rara,
«Cuán puedas hablajos». Clara había visto el mensaje entre reuniones, había fruncido el ceño ante los errores, pero los había atribuido a que su madre todavía no dominaba bien el teléfono táctil, y había pensado, le marco este fin de semana. Pero ese fin de semana había tenido que viajar a Monterrey para una presentación con un cliente nuevo, y el fin de semana siguiente había estado tan agotada que solo quería dormir, y el siguiente, y el siguiente. Y mientras tanto, Teresa había empeorado en silencio, su corazón luchando cada vez más débilmente, hasta que una noche, mientras preparaba la cena, el dolor había sido tan intenso que había caído de rodillas en la cocina, el cucharón todavía en su mano, y Ramiro la había encontrado ahí, pálida y sudando frío, apenas consciente. Y solo entonces, solo cuando ya no pudo ocultarlo más, Teresa había permitido que la llevaran al hospital, donde 3 días después, su hija por fin llegaría corriendo por ese pasillo interminable, llegando tarde una vez más. Clara llevaba 20 minutos sentada junto a la cama cuando la enfermera entró de nuevo, una mujer madura con el cabello recogido y ojos cansados que habían visto demasiadas despedidas. Traía consigo una bolsa de plástico transparente con las pertenencias de Teresa, su ropa doblada, su rosario de cuentas desgastadas, su cartera vieja de piel sintética. «Son las cosas de su mamá», dijo la enfermera con voz suave, dejando la bolsa sobre la mesita rodante al lado de la cama. «Pensé que tal vez querría guardarlas». Clara asintió, incapaz de hablar, y la enfermera se retiró silenciosamente, cerrando la puerta tras de sí con un clic apenas audible que resonó como un trueno en el silencio espeso de la habitación. Clara miró la bolsa por un largo momento, como si fuera una caja de Pandora que una vez abierta liberaría cosas que no estaba lista para enfrentar. Finalmente, con manos temblorosas, tomó la cartera de su madre. Era vieja, gastada en las esquinas, con el cierre roto que Teresa había reparado varias veces con hilo y aguja. Al abrirla, Clara encontró las cosas usuales, unos cuantos billetes arrugados, su credencial del IMSS, estampitas de santos que su madre coleccionaba de cada iglesia que visitaba, recibos viejos del mercado. Pero entre las tarjetas y los papeles, algo captó su atención, un sobre pequeño, color crema, sin dirección ni remitente, solo una palabra escrita con la letra temblorosa de su madre, Clara. El corazón le dio un vuelco. Con dedos torpes por la emoción, sacó el sobre y lo abrió. Dentro había una carta escrita a mano en papel cuadriculado, el tipo que se compra en las papelerías del pueblo, lleno de la caligrafía inclinada y cuidadosa que su madre había perfeccionado en una época donde escribir bien era una habilidad valorada. La carta estaba fechada 2 semanas atrás, el mismo día que su madre le había mandado ese mensaje de texto lleno de errores. Clara empezó a leer, y con cada palabra sentía como algo se rompía y se reconstruía en su interior al mismo tiempo. «Mi Clara querida, escribo esta carta sentada en la cocina, en esa mesa donde tantas veces desayunamos juntas cuando eras niña. Afuera está lloviendo, esa lluvia suave de octubre que siempre te gustaba, ¿te acuerdas? Decías que el mundo olía diferente después de la lluvia, más limpio, como si Dios le hubiera pasado un trapo húmedo a todo. Siempre fuiste poética sin saberlo, mi amor. No sé si vas a leer esta carta. No sé si la voy a tener el valor de mandártela, o si solo va a quedar guardada en mi cartera como esas cosas que uno escribe para sentirse menos solo. Pero necesito decírtela, aunque sea al papel, aunque sea al aire. He estado enferma, hija. Mi corazón está cansado, me dicen los doctores. Dicen cosas complicadas con palabras largas que no entiendo bien, pero lo que sí entiendo es que mi tiempo aquí tal vez no sea tanto como yo creía que tenía. Y eso está bien, ¿sabes? He vivido una buena vida, una vida llena, incluso con sus tristezas y dificultades. Pero hay cosas que no te he dicho, y si no las digo ahora, me voy a ir con ellas atoradas en la garganta. La primera es que nunca, ni un solo día, me arrepentí de ser tu madre. Ni siquiera cuando me dijiste que esperabas no terminar como yo. Esas palabras me dolieron, no te voy a mentir. Me dolieron tanto que algunas noches las escuchaba repetirse en mi cabeza como un disco rayado. Pero con el tiempo entendí lo que realmente querías decir, que querías más para tu vida de lo que yo tuve para la mía. Y eso no solo está bien, mi amor, eso es exactamente lo que una madre quiere para su hija. Que vuele más alto, que vea más mundo, que tenga más opciones de las que ella tuvo. Las lágrimas de Clara caían sobre el papel,
manchando la tinta azul, pero no podía detenerse para secarse los ojos. Siguió leyendo: la segunda cosa es que te pido perdón por no haber sido la madre que necesitabas en algunos momentos. Sé que hubo veces en las que no te entendí, en las que mis miedos y mis limitaciones se volvieron muros entre nosotras. Yo me crié en otra época, con otras ideas, y a veces no supe cómo conectarme con la mujer moderna que tú estabas convirtiéndote. Me hiciste sentir vieja antes de tiempo, no por maldad, sino porque tu mundo era tan diferente al mío que me daba miedo no tener lugar en él. Y en lugar de intentar entenderlo, a veces me cerré, me puse defensiva, y sé que eso nos separó. La tercera cosa, y la más importante, es que quiero que sepas que no tienes que sentirte culpable por vivir tu vida. Sé que no has llamado mucho estos meses. Sé que estás ocupada con cosas importantes, con tu carrera que te has construido con tanto esfuerzo. Y está bien, mi amor. Está bien. De hecho, me hace feliz saber que estás ahí afuera, cumpliendo tus sueños, siendo la mujer fuerte e independiente que siempre supe que serías. No necesito que estés aquí cuidándome o llamándome todos los días para saber que me quieres. El amor no se mide en kilómetros ni en llamadas telefónicas. Se mide en esos pequeños momentos que guardamos en el corazón como tesoros, las mañanas que compartimos tomando café, las veces que me abrazaste cuando tenías miedo, la manera en que me sonreías cuando te preparaba tu comida favorita. Si estás leyendo esto, probablemente significa que algo me pasó, que ya no puedo decirte estas cosas en persona. Y si ese es el caso, quiero que sepas esto: no llegaste tarde. Nunca es tarde para el amor, Clara. El amor trasciende el tiempo y el espacio. Existe en los recuerdos, en las lecciones que quedaron sembradas en tu corazón sin que te dieras cuenta, en la manera en que ves el mundo con esos ojos que se parecen tanto a los míos. Vive, mi niña. Vive plenamente, sin cargar la culpa de lo que pudiste haber hecho diferente. Todos cometemos errores, todos dejamos palabras sin decir. Pero el perdón existe precisamente para eso, para limpiar el camino y permitirnos seguir adelante. Yo ya te perdoné todo lo que crees que necesita perdón. Ahora te toca a ti perdonarte a ti misma, y si puedes, perdonarme a mí también por no haber sido perfecta. Te amo, Clara. Te amé desde el primer momento en que te tuve en mis brazos, tan pequeña y perfecta, llorando con esos pulmones poderosos que anunciaban que habías llegado al mundo lista para conquistarlo. Y te amaré hasta el último latido de este corazón cansado, y más allá de eso, en cualquier forma de eternidad que exista después. Cuando me extrañes, prepara café de olla con canela como yo te enseñé. El olor te llevará de regreso a esas mañanas que compartimos, y yo estaré ahí contigo, invisible pero presente, como siempre he estado, como siempre estaré. Con todo mi amor, hoy y siempre, tu mamá. Clara terminó de leer y la carta se le cayó de las manos. Un sollozo profundo, visceral, salió de algún lugar primitivo en su pecho, un lugar donde el dolor y el amor se mezclaban sin distinción. Se dobló sobre sí misma, su frente casi tocando el colchón de la cama de hospital, y lloró como no había llorado en años, tal vez en décadas. Lloró por todos los cafés que no compartieron, por todas las llamadas que no hizo, por todas las veces que su madre había extendido la mano y ella había estado demasiado ocupada para notarlo. Pero también lloró de alivio, de una gratitud tan profunda que dolía, porque su madre, incluso desde el borde de la muerte, le había dado el regalo más grande que podía dar, el permiso de perdonarse, de seguir viviendo sin el peso aplastante de la culpa. El llanto de Clara fue interrumpido por un sonido que la heló. El monitor cardíaco, que había estado marcando ese ritmo irregular pero constante, de repente aceleró, bip 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 bip. Clara levantó la cabeza bruscamente y vio que los párpados de su madre se movían, una agitación rápida bajo la piel fina y arrugada. Mamá, susurró, acercándose más, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Mamá, ¿me escuchas? Los ojos de Teresa se abrieron lentamente, con esfuerzo, como si los párpados pesaran toneladas. Estaban desenfocados, mirando al techo con esa confusión que viene cuando uno despierta en un lugar que no reconoce. La boca de Teresa se movió, intentando formar palabras, pero solo salió un sonido áspero, atrapado detrás del tubo de respiración que la ayudaba a vivir contra su voluntad.
Clara apretó el botón para llamar a la enfermera mientras con la otra mano tomaba la de su madre. Estoy aquí, mamá. Estoy aquí contigo. Teresa giró la cabeza lentamente hacia el sonido de su voz, y sus ojos finalmente enfocaron en el rostro de Clara. Por un momento, un breve instante que pareció suspendido fuera del tiempo, hubo reconocimiento en esos ojos cansados. Las comisuras de su boca se elevaron apenas, un intento de sonrisa que se perdió entre los tubos y el cansancio. Su mano, fría y débil, apretó la de Clara con una fuerza sorprendente para alguien tan cerca del final. Clara sintió que su corazón se rompía y se llenaba al mismo tiempo. Te amo, mamá, dijo con voz quebrada. Leí tu carta. Y tienes razón en todo. Te amo tanto. La enfermera entró corriendo, seguida por un doctor joven que Clara no había visto antes. Revisaron los monitores con movimientos rápidos, eficientes, murmurando palabras médicas entre ellos que Clara no entendía. El doctor se inclinó sobre Teresa, iluminando sus ojos con una pequeña linterna. Señora García, ¿me puede escuchar? Si me escucha, apriete mi mano. Teresa no apretó. Su mirada había perdido ese momento de claridad y ahora vagaba de nuevo, distante, como si estuviera mirando algo que nadie más podía ver. El doctor intercambió una mirada con la enfermera, una de esas miradas que los profesionales médicos desarrollan para comunicar cosas terribles sin palabras. Se volvió hacia Clara con una expresión de compasión profesional que había perfeccionado a través de demasiadas conversaciones como esta. Señorita García, necesito hablar con usted afuera. Clara no quería soltarle la mano a su madre, no quería dar ni un paso lejos de esa cama, pero el tono del doctor no dejaba espacio para negociación. Besó la frente de Teresa, todavía fría como mármol. Vuelvo enseguida, mamá. No te vayas, ¿sale? Dame un poco más de tiempo. Siguió al doctor al pasillo, donde las luces fluorescentes hacían que todo se viera más crudo, más real. El doctor, cuya placa de identificación decía, Dr. Méndez, cardiología, respiró profundo antes de hablar, preparándose para destrozar el mundo de alguien con palabras clínicas. Su madre tuvo un infarto masivo hace 3 días. El daño al corazón fue extenso. Está en insuficiencia cardíaca avanzada. Hemos hecho todo lo que podemos, pero... Se detuvo, buscando las palabras correctas, esas palabras imposibles que supuestamente hacen el dolor más soportable pero nunca lo logran. ¿Pero qué? Clara lo presionó, aunque ya sabía la respuesta, podía leerla en sus ojos, en la manera en que evitaba su mirada directa. Pero su corazón está fallando. Lo que vio hace un momento, ese despertar, probablemente es lo que llamamos un fenómeno de lucidez terminal. A veces, justo antes del final, los pacientes tienen un momento de claridad. No sabemos exactamente por qué sucede. Es como si el cuerpo reuniera toda su energía restante para un último momento de conciencia. Las palabras cayeron sobre Clara como piedras. Un último momento. Terminal. Final. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, y su voz sonó extrañamente calmada, como si perteneciera a otra persona, alguien más fuerte que ella. El doctor bajó la mirada a sus zapatos. Horas. Tal vez menos. Lo siento mucho. Clara sintió, un movimiento mecánico de cabeza que no reflejaba el huracán que rugía en su interior. ¿Sufre? ¿Tiene dolor? El doctor negó con la cabeza. Le hemos administrado suficiente morfina para mantenerla cómoda. No siente dolor físico. Pero el dolor emocional, pensó Clara, ese no tiene morfina que lo alivie. ¿Puedo quedarme con ella? Por supuesto, dijo el doctor, y puso una mano breve en el hombro de Clara, un gesto que intentaba ser reconfortante pero que solo le recordó lo solo que uno está realmente en estos momentos. Tómese todo el tiempo que necesite. Si necesita algo, cualquier cosa, solo tiene que decirle a la enfermera. Se alejó por el pasillo, sus zapatos haciendo ese sonido chirriante contra el linóleo que Clara sabía que recordaría por el resto de su vida. Regresó a la habitación en un estado de semirrealidad, como si estuviera caminando a través de agua espesa.
Teresa estaba igual que cuando la había dejado, los ojos cerrados de nuevo, el pecho subiendo y bajando con ayuda de la máquina. Clara acercó la silla lo más posible a la cama y se sentó, tomando de nuevo esa mano fría. El reloj en la pared marcaba las 4:42 de la mañana. Afuera, la ciudad todavía dormía, ajena al pequeño universo de dolor que existía en la habitación 215. Clara comenzó a hablar, con voz suave, las palabras fluyendo sin plan, sin estructura, solo un río de pensamientos y recuerdos y confesiones que había guardado por demasiado tiempo. ¿Te acuerdas, mamá, de cuando tenía como 5 años y me caí del columpio? Me hice una herida horrible en la rodilla y tú me cargaste todo el camino de regreso a casa. Lloré tanto que pensé que me iba a morir, pero tú me cantabas mientras limpias la herida, esa canción de cuna que siempre cantabas. Nunca me dejaste ver que estabas preocupada. Solo fuiste fuerte por mí. Siguió hablando, contándole a su madre cosas que nunca le había dicho, como que había llevado ese suéter tejido a mano a cada entrevista de trabajo importante como amuleto de buena suerte, o que todavía preparaba los frijoles exactamente como ella le había enseñado porque era la única comida que les sabía ahogar. Le contó sobre la vez que había roto el jarrón favorito de su abuela y le había echado la culpa al perro, y como Teresa había sabido la verdad pero nunca la había delatado. Le contó sobre su primera decepción amorosa y cómo había encontrado consuelo en los tamales que su madre le había preparado, no diciendo nada, solo dejándola llorar mientras comía. Nunca te lo dije, susurró Clara, pero esa noche, cuando te abracé y tú me dejaste llorar en tu hombro hasta que no me quedaron más lágrimas, supe que sin importar qué tan grande me hiciera el mundo, siempre iba a tenerte a ti como mi refugio. Y yo te fallé, mamá. Dejé que mi trabajo, mi vida, todo lo demás se volviera más importante. Pero no lo es. Nada es más importante que esto, que estar aquí contigo. El monitor cardíaco empezó a ralentizarse gradualmente, el espacio entre cada beat volviéndose más largo. Beat, beat, beat. Clara lo notó pero no dejó de hablar. Te prometo que voy a hacer las cosas diferente, mamá. Voy a llamar más seguido, no, espera, ya no voy a poder, ¿verdad? Se le quebró la voz. Pero voy a vivir de una manera que te haría sentir orgullosa. Voy a cuidar de papá, voy a estar ahí para Roberto y sus hijos. Voy a preparar ese café de olla con canela que me enseñaste, y cada vez que lo huela, voy a pensar en ti, en esas mañanas perfectas que compartimos. Las lágrimas caían libremente ahora, empapando las sábanas blancas. Y voy a perdonarme, mamá. Como tú me dijiste en tu carta. Voy a intentarlo, te lo juro. Va a tomar tiempo, pero lo voy a intentar. Beat. Beat. Las pausas se hacían cada vez más largas, el silencio entre ellas llenándose de significado. El amanecer empezó a filtrarse por la ventana de la habitación 215, una luz grisácea y tímida que convertía las sombras en formas menos amenazantes. Clara no había soltado la mano de su madre en ningún momento. Sus dedos estaban entumecidos por la presión y la inmovilidad, pero no le importaba. Cada latido del monitor se había vuelto más espaciado, más débil, como si el corazón de Teresa estuviera aprendiendo lentamente a dejar ir. Clara había seguido hablando durante horas, su voz ronca de tanto usar, compartiendo recuerdos, pidiendo perdón, expresando amor, llenando el silencio con palabras que habían esperado años para ser dichas. Pero ahora, mientras la luz del día empezaba a reclamar el espacio de la noche, Clara finalmente se quedó callada. Había llegado a un lugar más allá de las palabras, ese espacio sagrado donde el silencio habla más fuerte que cualquier discurso. Observó el rostro de su madre con una atención que bordeaba la devoción. Cada arruga contaba una historia, las líneas profundas en la frente venían de años de preocuparse por sus hijos, de fruncir el ceño ante las cuentas que no cuadraban al final del mes, de concentrarse mientras cosía un dobladillo o leía una receta difícil. Las patas de gallo alrededor de sus ojos hablaban de todas las veces que había sonreído genuinamente, de las carcajadas compartidas durante cenas familiares ruidosas, de la alegría que encontraba en las cosas simples, un chiste de su esposo, un dibujo mal hecho de sus nietos, el canto de los pájaros en el patio al amanecer. Esas líneas alrededor de la boca, ahora flácida y entreabierta alrededor del tubo de respiración,
Habían servido para besar las heridas de sus hijos, para murmurar oraciones en la oscuridad, para cantar canciones de cuna y boleros con esa voz suave que Clara había dado por sentada. Clara se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que nunca había realmente mirado a su madre. No de esta manera. Siempre había estado ahí, constante como el sol, y esa misma constancia la había vuelto invisible. Uno no mira el sol de la misma manera que mira una estrella fugaz, porque el sol siempre está ahí, fiel e invariable. Y así había sido Teresa en su vida, tan confiablemente presente que Clara había olvidado que también ella era un cuerpo que cansaba, un corazón que dolía, una persona con sus propios sueños y miedos y necesidades. La había reducido a su función, mamá, y había olvidado que antes de ser mamá, Teresa había sido Teresa, una niña que jugaba a las muñecas en el patio de tierra de su casa en el campo, una adolescente que soñaba con ser maestra y escribir poemas, una mujer joven que se había enamorado de Ramiro viendo una película en el cine del pueblo, que había parido 3 hijos con dolor y alegría mezclados, que había enterrado a sus padres demasiado pronto, que había llorado en secreto cuando su cuerpo empezó a cambiar con la menopausia, que había sentido el peso del tiempo en sus huesos. ¿Cuáles eran tus sueños, mamá?, susurró Clara de repente, la pregunta saliendo de algún lugar profundo. Antes de nosotros, antes de papá, ¿qué querías para ti? No hubo respuesta, solo el bip espaciado del monitor. Pero Clara siguió hablando, ahora con una urgencia diferente. Nunca te lo pregunté. Nunca me interesé. Solo asumí que tu vida empezó cuando nos tuviste, que todo lo que te importaba era la familia. Pero tú eras una persona antes, ¿verdad? Con tus propios sueños que tuviste que doblar y guardar en algún cajón para hacer espacio para los nuestros. Se pasó la mano libre por el rostro, cansado de lágrimas y vigilia. La carta decía que querías ser maestra. ¿Por qué nunca lo hiciste? ¿Fue solo porque el abuelo se enfermó? ¿O había otras razones que nunca compartiste? Las preguntas flotaban en el aire sin respuesta, pero en cierto modo, las respuestas no importaban tanto como el simple acto de hacerlas, de reconocer que había toda una vida interior de su madre que Clara nunca había explorado, territorios emocionales que permanecían sin mapear porque nunca se había tomado el tiempo de preguntarle a su madre sobre ella misma, sobre Teresa la persona, no solo sobre mamá la función. Me hubiera gustado conocerte mejor, dijo Clara, y su voz se quebró en mejor. Me hubiera gustado ser tu amiga, no solo tu hija. Sentarme contigo a tomar café y preguntarte sobre tu primer amor, sobre tus miedos, sobre esos pensamientos que te venían a las 3 de la mañana cuando no podías dormir. ¿De qué se preocupaba Teresa García en la oscuridad? ¿Qué secretos guardabas? ¿Qué versión de ti misma dejaste atrás cuando te casaste con papá y te convertiste en nuestra mamá? El monitor emitió un sonido diferente, más agudo, más insistente. Clara levantó la vista alarmada y vio que el ritmo cardíaco había caído dramáticamente. Beat. Beat. Las pausas ahora eran de varios segundos. Entró la enfermera, la misma de antes, su rostro mostrando esa mezcla de profesionalismo y compasión que probablemente practicaba en el espejo. Señorita, dijo suavemente, está entrando en sus últimos minutos. ¿Hay alguien más que quisiera estar aquí? ¿Su papá? ¿Sus hermanos? Clara negó con la cabeza, incapaz de hablar. ¿Cómo podía explicarle que no había tenido tiempo de llamarlos, que había estado tan consumida en su propio dolor y arrepentimiento que no había pensado que ellos también tenían derecho a despedirse? La enfermera asintió con comprensión. Está bien. Yo me quedo aquí cerca por si me necesita. Pero estos son momentos privados. Tómese su tiempo. Y se retiró de nuevo, dejando a Clara sola con su madre moribunda y el peso de todas las palabras no dichas que ahora se apresuraban a salir antes de que fuera demasiado tarde. Clara se inclinó sobre su madre, acercando su rostro al de ella. Mamá, susurró, su aliento mezclándose con el aire que la máquina bombeaba en los pulmones de Teresa. Sé que no puedes responder, y está bien. Solo quiero que sepas que tu vida importó. Importó tanto. Cada desayuno que preparaste, cada rodilla que curaste, cada vez que nos dijiste, ten cuidado, antes de salir a la escuela, cada abrazo que diste sin esperar nada a cambio,
todo eso importó. Formaste 3 personas que te aman, que llevan pedazos de ti en su manera de ser. Yo soy mitad tuya, mamá. La mitad buena. La parte de mí que sabe cuidar, que sabe amar sin condiciones, que entiende que la fortaleza real es la capacidad de ser vulnerable, esa parte viene de ti. Di. Gracias por mi vida. Gracias por cada sacrificio que hiciste y que yo ni siquiera noté. Gracias por amarme incluso cuando yo era difícil de amar. Gracias por perdonarme antes de que supiera que necesitaba perdón. El último latido llegó tan silenciosamente que casi lo perdió. Di. Y luego, nada. Solo un tono largo y continuo que llenó la habitación como un grito. El pecho de Teresa dejó de moverse. Clara sintió como la mano que sostenía se volvía más pesada, como si finalmente toda la tensión que la había mantenido viva se hubiera disuelto. No, murmuró Clara, aunque sabía que era inútil. No, mamá, por favor. Un minuto más. Dame un minuto más. Pero el tiempo, ese enemigo silencioso e implacable, no negocia. La enfermera entró corriendo, seguida por el doctor y otro personal médico. Se movieron alrededor de la cama con eficiencia practicada, chequeando vitales que ya no estaban, confirmando lo que era obvio. El doctor revisó el reloj en la pared. Hora de muerte, 5:43 a.m. Su voz era suave pero clara, transformando el momento de una despedida íntima en un hecho médico registrado para la posteridad. Clara apenas los escuchó. Seguía sosteniendo la mano de su madre, esperando que en cualquier momento volviera a sentir ese apretón, ese último gesto de conexión. Pero la mano permanecía inerte, cada segundo que pasaba volviéndose más fría, más ajena, transformándose de la mano de su madre en simplemente una mano, un objeto sin vida que su cerebro ya no reconocía completamente como perteneciente a la persona que amaba. Horas después, Clara caminaba por las calles de su ciudad natal como un fantasma. Había conducido desde la Ciudad de México en piloto automático después de salir del hospital, su cuerpo sabiendo el camino incluso cuando su mente estaba en otro lugar. El pueblo se había despertado ya, con la vida cotidiana desarrollándose como cualquier otro día, las señoras barriendo sus banquetas, los niños caminando a la escuela con mochilas demasiado grandes para sus espaldas pequeñas, el panadero abriendo su local con el olor a pan dulce recién horneado escapando a la calle. Todo se veía exactamente igual que siempre, y esa normalidad le parecía obscena a Clara. ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando su madre ya no estaba en él? ¿Cómo se atrevía el sol a brillar y los pájaros a cantar como si nada hubiera cambiado? Llegó a la casa de sus padres sin recordar exactamente el camino. La casa era modesta, de un solo piso, con paredes de adobe pintadas de un amarillo deslavado por el sol de décadas. El jardín de enfrente estaba lleno de macetas con geranios y bugambilias que su madre cuidaba religiosamente. Clara notó que algunas plantas se veían sedientas, las hojas ligeramente caídas, y se preguntó cuántos días había pasado sin que nadie las regara mientras su madre estaba en el hospital. Se detuvo frente a la puerta principal, con la llave en la mano, de repente paralizada. Entrar significaba confirmar que su madre no estaba, que nunca más abriría esa puerta con su mandil puesto y una sonrisa de bienvenida. Significaba enfrentar el silencio de una casa que había estado llena de vida durante décadas. Pero no había alternativa. Respiró profundo y giró la llave en la cerradura. El olor la golpeó primero, jazmín de las flores que su madre tenía en la sala, mezclado con el aroma persistente de café de olla y ese olor indefinible que todos los hogares tienen, esa combinación única de perfumes, comida, limpieza y memorias que conforman la firma olfativa de un espacio familiar. Clara se quedó parada en la entrada, los ojos recorriendo cada detalle con una intensidad nueva. El sofá de tela floreada que su madre había cubierto con un rebozo tejido para esconder las manchas y el desgaste. La mesa de centro con su mantel de crochet hecho a mano. Las fotos en la pared, bodas, bautizos, graduaciones, todos los momentos importantes de la familia capturados y enmarcados con amor. Ahí estaba Clara en su primera comunión, con su vestido blanco y una sonrisa que mostraba los dientes que apenas empezaban a salir. Ahí estaba en su graduación de la universidad, su madre a su lado,
más baja pero tan orgullosa que prácticamente irradiaba luz. Ahí estaba una foto de Teresa joven, tal vez de veintipocos, con un vestido de domingo y el cabello recogido en un moño elegante, sonriendo a la cámara con una timidez que se traslucía incluso a través de la fotografía en blanco y negro descolorida. Clara se acercó a esa foto, la tomó de la pared con manos temblorosas. Su madre había sido hermosa. No de esa manera llamativa que se busca en las revistas, sino de una forma más sutil, más profunda, los ojos inteligentes y cálidos, la boca generosa lista para sonreír o para ofrecer palabras de consuelo, los pómulos altos que Clara había heredado, la postura que irradiaba dignidad a pesar de la ropa sencilla. «Eras tan joven», murmuró Clara a la foto. «Tenías toda la vida por delante. Y la usaste para nosotros». No sabía si eso la llenaba de gratitud o de tristeza, o tal vez de ambas cosas mezcladas en una emoción compleja que no tenía nombre. Colocó la foto de vuelta en su lugar en la pared y siguió explorando la casa como si fuera la primera vez, aunque había crecido entre esas paredes. En la cocina, todo estaba exactamente como su madre lo había dejado antes de que la llevaran al hospital. Había un trapo doblado junto al fregadero. Un vaso solitario en el escurridor. La lata de café todavía tenía café dentro, y al abrirla, Clara fue transportada instantáneamente a esas mañanas de su infancia. Sin pensarlo conscientemente, empezó a hacer café de la manera que su madre le había enseñado, puso agua en la olla de barro, agregó el café molido, las rajas de canela, el piloncillo. Encendió la estufa con el encendedor que siempre estaba en el mismo lugar, junto a la sal. Mientras el café se calentaba, Clara sacó una taza del gabinete. Era la taza especial de su madre, de cerámica pintada a mano que había comprado en un viaje a Oaxaca hacía años. Teresa nunca la usaba cuando había visitas, solo cuando estaba sola o con Clara en esas mañanas tempranas, como si fuera demasiado preciosa para el uso diario pero no tanto como para no compartirla con su hija. El café empezó a hervir, el aroma llenando la cocina, y Clara sintió algo rompiéndose en su pecho. Se sentó en la misma silla donde solía sentarse su madre y comenzó a llorar de nuevo, pero de manera diferente esta vez. No eran los sollozos desgarradores del hospital, sino algo más profundo y silencioso, lágrimas que venían de un lugar de aceptación dolorosa. Su madre se había ido. Teresa García, que había nacido en este mismo pueblo hacía 58 años, que había criado 3 hijos con amor imperfecto pero genuino, que había cocinado miles de comidas y lavado miles de platos y dado miles de abrazos, ya no existía. Su cuerpo todavía estaba en el hospital, esperando los trámites de siempre, pero ella, Teresa, la esencia que había habitado ese cuerpo, se había ido a algún lugar donde Clara no podía seguirla. Y lo que más dolía no era solo que se había ido, sino que Clara había desperdiciado tanto tiempo que podrían haber pasado juntas. Sirvió el café en la taza especial y lo probó. Sabía exactamente cómo debía saber, dulce pero no demasiado, con ese toque de canela que lo hacía especial, con ese amargor subyacente que te recordaba que no todo en la vida es dulce y que eso está bien también. «Lo hice bien, mamá», dijo Clara al aire vacío de la cocina. «¿Lo hice bien?» Por supuesto, no hubo respuesta. Pero en el silencio, en el olor del café de olla llenando el espacio, Clara sintió algo que podría haber sido paz o resignación o tal vez simplemente el primer paso de un camino muy largo llamado duelo. Afuera, escuchó el canto de un pájaro, ese canto matutino que su madre siempre había amado. Y por un momento, solo un momento fugaz, Clara podía casi imaginar que su madre estaba ahí con ella, invisible pero presente, compartiendo ese café en un amanecer más, en ese ritual sagrado que habían compartido tantos años atrás. El luto, se dio cuenta, no era solo aprender a vivir sin la persona que amabas. Era aprender a llevarla contigo de maneras nuevas, en los sabores y olores y pequeños rituales que habían compartido, en las lecciones que te dejaron incluso cuando no te dabas cuenta de que estabas aprendiendo. Era aprender a decir adiós sin nunca realmente dejarlos ir. Los días que siguieron a la muerte de Teresa pasaron en una nebulosa de trámites burocráticos y condolencias bien intencionadas que no hacían nada para aliviar el dolor pero que de alguna manera eran necesarias para que la sociedad reconociera la pérdida. Clara se encargó de todo porque su padre, Ramiro, estaba roto de una manera que asustaba. No lloraba dramáticamente ni gritaba al cielo preguntando por qué. Simplemente se había apagado,
como una vela que se queda sin cera, existiendo pero no viviendo realmente. Se sentaba en su silla en la sala durante horas, mirando al vacío, sin ver la televisión aunque estuviera encendida. Clara intentaba hablar con él, pero las conversaciones morían antes de comenzar. ¿Quieres comer algo, papá? No tengo hambre. ¿Necesitas algo? No. Un silencio pesado, incómodo. Papá, tenemos que hablar sobre el funeral. Haz lo que creas mejor. Y se volvía hacia la ventana, cerrando la conversación. Roberto, su hermano mayor, había llegado el día después de la muerte con su esposa y sus 2 hijos. Clara lo abrazó en la puerta y ambos lloraron sin palabras, ese tipo de llanto que comparten los hermanos cuando pierden a su madre, un dolor compartido que no necesita explicación. La esposa de Roberto, Mónica, se hizo cargo de organizar la cocina, de preparar café para los visitantes que empezaban a llegar con sus platillos de comida y sus palabras de pésame. Los niños, de 6 y 8 años, estaban confundidos, sin entender completamente por qué la abuela ya no estaba y por qué todos los adultos tenían los ojos rojos. ¿La abuela se fue al cielo?, preguntó el menor, Carlitos, jalando la mano de Clara. Ella se arrodilló para estar a su altura, buscando las palabras correctas. Sí, mi amor. Se fue al cielo. ¿Y cuándo va a regresar? La pregunta inocente la destrozó. No va a regresar, Carlitos. Pero va a vivir siempre en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. El velorio fue en la funeraria del pueblo, un lugar que Clara había pasado 1000 veces sin realmente mirarlo, nunca pensando que algún día tendría que entrar ahí para despedir a su madre. El ataúd era de madera oscura, simple pero digno, lleno de flores blancas que su madre había amado, rosas, azucenas, gardenias. Teresa se veía en paz, pensó Clara, aunque odiaba esa frase que todos decían. No se veía en paz, se veía muerta. Se veía como una versión de cera de su madre, con maquillaje aplicado por manos extrañas que habían intentado hacerla ver natural, pero que solo habían conseguido hacerla ver ajena. Clara se sentó en primera fila durante horas, recibiendo abrazos y palabras de consuelo que se mezclaban todas en un murmullo indistinguible. Era una gran mujer. Está en un lugar mejor. El Señor la llamó a su lado. Fue una bendición que no sufriera. Cada frase sentía como una cuchillada pequeña, porque, ¿cómo sabían ellos si había sufrido o no? ¿Cómo podían afirmar que estaba en un lugar mejor cuando no sabían nada sobre lo que viene después de la muerte? Pero Clara asentía y agradecía porque eso era lo que se esperaba de ella. Vino gente que Clara no había visto en años. Compañeras de escuela de su madre, vecinas con las que había compartido décadas de cafés matutinos y chismes inocentes, la comadre Lupita que había insistido en que Teresa fuera al doctor, el padre Miguel de la parroquia que dirigió una oración. Todos compartían sus recuerdos de Teresa. Me ayudó cuando mi esposo murió, venía todos los días a traerme comida. Cuidó a mi hija cuando yo estuve enferma. Siempre tenía una palabra amable para todos. Y Clara escuchaba estos testimonios con una mezcla de orgullo y vergüenza, porque todos estos extraños parecían conocer a su madre mejor que ella. Todos estos extraños habían estado presentes en los últimos meses y años de la vida de Teresa de maneras que Clara no había estado. Una señora mayor, con las manos temblorosas por la edad, se acercó a Clara y le dijo, «Tu mamá hablaba mucho de ti. Estaba tan orgullosa de tu éxito. Siempre decía, mi Clara está haciendo grandes cosas en la capital». Le pregunté una vez si no te extrañaba, y me dijo, «Claro que la extraño, pero una madre no puede ser egoísta. Si mis hijos vuelan lejos es porque les di alas, y eso me hace feliz, punto». La señora se secó las lágrimas con un pañuelo bordado. Era una mujer sabia, tu mamá. El pueblo no va a hacer lo mismo sin ella. La noche antes del entierro, cuando todos se habían ido y la funeraria estaba en silencio, Clara se quedó sola con el ataúd. Se acercó y puso su mano sobre la tapa de vidrio que separaba a los vivos de los muertos. Mamá, susurró, su voz quebrándose apenas, no sé cómo hacer esto. No sé cómo vivir en un mundo donde tú no estás. Había traído algo con ella, la carta que su madre le había dejado. La leyó en voz alta en esa habitación vacía,
cada palabra resonando con más fuerza ahora que Teresa no estaba ahí para escucharlas. Cuando llegó a la parte donde su madre le decía que la perdonaba, que no llegaste tarde, que el amor trasciende el tiempo, Clara tuvo que detenerse porque no podía seguir a través de las lágrimas. No sé si creo eso, admitió al cuerpo inmóvil de su madre. No sé si el amor realmente trasciende el tiempo. Pero quiero creerlo. Necesito creerlo, porque si no, este dolor no tiene ningún sentido. Sacó de su bolsa un sobre propio, uno que había escrito esa tarde en la habitación de su infancia, rodeada de todos los objetos de su niñez que su madre había guardado cuidadosamente, sus trofeos de la escuela, sus diplomas, sus fotos. Había escrito su propia carta, una respuesta a la de su madre, diciendo todas las cosas que no había podido decir mientras Teresa estaba viva. Le habló sobre su vida en la ciudad, las cosas buenas y las malas. Le contó sobre las noches donde se sentía tan sola en medio de millones de personas, sobre cómo el éxito profesional se sentía vacío sin alguien con quien compartirlo realmente. Le pidió perdón de nuevo, con más detalle, por cada llamada no respondida, por cada visita pospuesta, por asumir que siempre habría más tiempo. Y le agradeció por todo, por la vida que le dio, por el amor incondicional, por enseñarle que la fortaleza viene en muchas formas y que no todas implican tener una carrera brillante o ganar mucho dinero, que a veces la fortaleza más grande es simplemente estar presente, día tras día, para las personas que amas. Clara miró a su alrededor en la funeraria, este espacio liminal entre la vida y la muerte, y tuvo una revelación que la golpeó con fuerza física: el tiempo no se había detenido cuando su madre murió. Seguía avanzando inexorablemente, segundo tras segundo, minuto tras minuto, arrastrándola más lejos del último momento en que su madre estaba viva. Y mientras más tiempo pasara, más borrosos se volverían los recuerdos, más difícil sería recordar el sonido exacto de su risa o el tono preciso de su voz cuando cantaba sus boleros. Esta realización la llenó de pánico, ese tipo de pánico existencial que te hace querer aferrarte a cada detalle, memorizar cada sensación antes de que se desvanezca. No quiero olvidarte, le dijo a su madre. No quiero que te vuelvas solo una colección de fotografías y anécdotas que cuento en las cenas. Quiero mantenerte viva de alguna manera. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era imposible. La muerte es el olvido gradual, no importa cuánto luchemos contra él. Y tal vez, pensó Clara, tal vez eso estaba bien también. Tal vez soltar no significaba olvidar sino transformar, convertir el amor por alguien que ya no está en algo que llevas contigo mientras continúas viviendo. 3 semanas después del funeral, Clara seguía en el pueblo. Había llamado a su trabajo y pedido una licencia, algo que nunca había hecho en los 3 años que llevaba ahí. Su jefe, sorprendentemente comprensivo, le había dicho que se tomara el tiempo que necesitara, que la familia era lo primero. Esas palabras, la familia es lo primero, resonaban en su cabeza con un peso irónico. ¿Dónde había estado esa prioridad cuando su madre estaba viva? Pero no tenía sentido castigarse más de lo que ya lo hacía su propia conciencia. Se había quedado para cuidar de su padre, que seguía en ese estado de zombie emocional donde funcionaba pero no vivía. También porque, honestamente, no sabía qué más hacer. La idea de volver a su departamento en la Ciudad de México, a su vida de antes, se sentía imposible. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible y ya no pudiera regresar a ser la persona que había sido. La casa donde había crecido se había vuelto simultáneamente familiar y extraña. Clara pasaba sus días haciendo tareas domésticas que su madre solía hacer, lavar la ropa, preparar comidas que su padre apenas tocaba, regar las plantas del jardín. Al principio había sido torpe en todo, dándose cuenta de cuántas cosas había dado por sentadas, cuántas habilidades básicas de supervivencia nunca había aprendido porque siempre había alguien más, su madre, haciéndolas. Quemó las primeras tortillas que intentó hacer, demasiado gruesas y pegajosas. Los frijoles le quedaban sin sabor, faltándoles esa sazón mágica que su madre lograba sin receta ni medidas. La ropa que lavaba salía todavía con manchas que Teresa habría quitado sin problema. Cada fracaso pequeño era un recordatorio de todo lo que su madre había hecho que parecía fácil pero que requería años de práctica y conocimiento acumulado. Un domingo por la tarde, Clara estaba en la cocina intentando hacer tamales. Su madre tenía una receta que toda la familia amaba,
pero nunca la había escrito porque lo hacía de memoria, una habilidad pasada de su abuela a ella y que se suponía pasaría a Clara algún día. Pero ese, algún día, nunca había llegado. Clara había encontrado algunos ingredientes en la despensa y estaba tratando de recordar los pasos que había visto hacer a su madre 1000 veces sin realmente prestarle atención. Masa de maíz, manteca, caldo, chile, ¿pero en qué proporciones? ¿Cómo sabías cuando la masa estaba en el punto correcto? Su madre solía hacer una prueba, poniendo un pedacito de masa en agua, y si flotaba significaba que estaba lista. ¿O se hundía? Clara no podía recordar. Estaba a punto de llorar de frustración cuando sintió una presencia en la entrada de la cocina. Era su padre. Ramiro estaba parado ahí, observándola con una expresión que Clara no podía descifrar. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando, y su camisa estaba arrugada, probablemente la misma que había usado los últimos días. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con voz ronca por el desuso. Era la conversación más larga que habían tenido en semanas. Estoy intentando hacer tamales, respondió Clara, limpiándose las manos llenas de masa en un trapo. Pero creo que lo estoy arruinando todo. Ramiro entró a la cocina lentamente y miró la masa que Clara había preparado. Sin decir nada, tomó un poco entre sus dedos, la amasó, la probó. Necesita más manteca, dijo finalmente. Y el caldo está muy frío. Tiene que estar caliente cuando lo mezclas. Clara lo miró sorprendida. ¿Tú sabes hacer tamales? Su padre asintió. Tu mamá me enseñó. Hace años, cuando ella se enfermó con gripa fuerte y teníamos una venta de tamales prometida para la kermés de la iglesia. Me dijo, Ramiro, o aprendes o nos morimos de hambre, punto. La sombra de una sonrisa cruzó su rostro, el primer atisbo de emoción que Clara había visto desde el funeral. Trabajaron juntos en silencio al principio, Ramiro mostrándole cómo debía ser la consistencia de la masa, cuánta carne poner en cada tamal, cómo doblar las hojas de maíz de manera que quedaran bien sellados. Sus manos, ásperas y marcadas por años de trabajo físico, se movían con una gracia inesperada mientras preparaba los tamales. Tu mamá, dijo de repente, rompiendo el silencio, era una mujer extraordinaria. Clara dejó de trabajar y lo miró. Era la primera vez que su padre hablaba de Teresa desde su muerte. Cuando la conocí, continuó Ramiro, sin mirarla, manteniendo sus ojos en los tamales que estaba preparando, yo no tenía nada. Era un peón en una fábrica, ganando una miseria, viviendo en un cuarto prestado. Pero ella me vio con otros ojos. Me vio no por lo que era sino por lo que podía llegar a ser. Se detuvo, tragando con dificultad. Me hizo mejor persona solo por existir. ¿Por qué nunca se lo dijiste?, preguntó Clara suavemente. Su padre se encogió de hombros. Los hombres de mi generación no decimos esas cosas. Pero ella lo sabía. Lo sabía en la manera en que yo la miraba, en cómo trabajaba duro para darle una vida mejor, en los pequeños gestos. Hizo una pausa. O al menos eso me gustaba pensar. Ahora me pregunto si realmente supo cuánto la amaba. Esta confesión, viniendo de un hombre que raramente expresaba emociones, partió el corazón de Clara. Papá, dijo, acercándose a él, ella lo sabía. Yo leí su carta. Te amaba tanto. Hablaba de cómo se enamoró de ti viendo películas en el cine del pueblo. Ramiro asintió, y Clara vio como una lágrima rodaba por su mejilla curtida, la primera que lo veía derramar. La extraño, dijo simplemente. No sé cómo hacer esto, vivir sin ella. Estuvimos juntos 35 años. Más de la mitad de mi vida. Clara abrazó a su padre entonces, y él se desmoronó en sus brazos, sollozando de una manera que probablemente no había hecho desde que era niño. Todos esos días de silencio estoico finalmente se rompieron, y el dolor salió en oleadas. Padre e hija lloraron juntos en la cocina, rodeados del olor a masa de maíz y recuerdos, unidos en su pérdida de la mujer que había sido el centro de sus universos de maneras que ninguno había apreciado completamente hasta que ya no estaba. Después, cuando las lágrimas se secaron y ambos se sintieron extrañamente aliviados por haber compartido su dolor, terminaron de preparar los tamales.
Los pusieron en la vaporera grande que Teresa siempre usaba, y se sentaron a esperar mientras se cocinaban, bebiendo café de olla que Ramiro preparó siguiendo el ritual exacto que su esposa le había enseñado: agua, café, canela, piloncillo, todo en las proporciones perfectas. Tengo que confesarte algo, dijo Ramiro de repente, mirando su taza. Tu madre sabía que estaba enferma. Me lo dijo hace meses, pero me hizo prometer que no te dijera nada a ti ni a tu hermano. Clara sintió que algo se retorcía en su estómago. ¿Qué? Su padre asintió. Dijo que no quería que ustedes se preocuparan, que estaban ocupados con sus vidas. Dijo: Ramiro, nuestros hijos tienen sus propios caminos que recorrer. No voy a llamarlos para que regresen por lástima, punto. Hizo una pausa, mirándola directamente por primera vez. Yo le dije que te llamara, que tenías derecho a saber. Pero ella insistió. Decía que si tú querías verla, vendrías porque querías, no porque te sentías obligada. Que prefería tener una hija ausente pero feliz que una hija presente por culpa. Clara sintió como la culpa que había estado cargando se mezclaba con algo más, una comprensión nueva de su madre. Teresa, incluso al final, había estado protegiéndola, dándole la libertad de vivir su vida sin cargas. Pero esa libertad ahora se sentía como una maldición, porque Clara habría preferido tener la oportunidad de elegir estar ahí en lugar de que se le negara esa elección. No sé si eso hace que me sienta mejor o peor, admitió Clara. Su padre tomó su mano sobre la mesa, sus dedos callosos cerrándose alrededor de los de ella. Tu mamá te amaba tanto que estaba dispuesta a morir sola antes que interrumpir tus sueños. Eso es amor en su forma más pura y más dolorosa. Se quedaron sentados en silencio, procesando esta información, mientras el vapor escapaba de la vaporera llenando la cocina con el aroma de los tamales cocinándose. Cuando finalmente estuvieron listos, los probaron juntos. No eran perfectos, un poco secos, la masa no tan suave como la de Teresa, pero estaban hechos con amor y lágrimas y la determinación de dos personas de mantener viva la memoria de alguien a través de los rituales simples de la cocina. Ella estaría orgullosa de nosotros, dijo Ramiro, mordiendo su tamal. Tal vez no del tamal en sí, agregó con una pequeña sonrisa, pero sí del hecho de que lo intentamos. Clara sintió, sintiéndose más cercana a su padre de lo que se había sentido en años. La pérdida, descubrió, tiene una manera extraña de acercar a las personas, de romper las barreras que habían construido durante años, de asumir que siempre habría más tiempo para conectar. Un mes después del funeral, Clara tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Renunció a su trabajo en la Ciudad de México. Cuando llamó a su jefe para informarle, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Estás segura?, le preguntó. Eres una de nuestras mejores creativas. Tienes un futuro brillante aquí. Clara miró por la ventana de su habitación de infancia hacia el patio donde su madre solía regar sus plantas cada tarde. Estoy segura, respondió con una calma que no había sentido en años. Necesito estar aquí ahora. Mi familia me necesita. Y yo los necesito a ellos. No mencionó la otra parte, la parte más egoísta, que ella necesitaba esto para sanar, para aprender a vivir de una manera diferente, más lenta, más intencional. Su jefe le deseó buena suerte y le dijo que las puertas estaban abiertas si alguna vez quería regresar. Pero Clara sabía que no lo haría. Algo fundamental había cambiado en ella esa madrugada en el hospital. Empezó a buscar trabajo en el pueblo y pueblos cercanos. Eventualmente encontró un puesto en una pequeña agencia de marketing en Guanajuato capital, a una hora de distancia, con un salario que era una fracción de lo que ganaba antes pero que era suficiente. El trabajo era menos demandante, menos glamoroso, pero también menos consumidor. Terminaba a las 6 de la tarde y tenía los fines de semana libres, conceptos que habían sido extraños en su vida anterior. Usó ese tiempo para estar con su padre, para aprender las recetas de su madre que había anotado en libretas viejas con su letra cursiva cuidadosa, para conocer realmente el pueblo donde había crecido pero del que se había alejado tan pronto como pudo. Visitaba a las amigas de su madre, escuchaba sus historias, aprendía sobre la mujer que Teresa había sido antes de convertirse en su mamá. Cada historia era como encontrar una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba incompleto.
La comadre Lupita le contó sobre cómo Teresa había querido estudiar literatura en la universidad, pero su familia no tenía dinero. Tu mamá leía todo lo que caía en sus manos, le dijo Lupita una tarde mientras tomaban té en su sala. Poemas, novelas, hasta las noticias del periódico las leía con una atención que yo nunca he visto en nadie más. Me decía, Lupita, en las palabras está todo, el dolor, la alegría, la verdad. Cuando decidió no ir a la universidad, lloró por días. Pero luego se levantó, se sacudió el polvo y dijo, bueno, pues voy a vivir mi propia historia en lugar de solo leer las de otros, punto. Esta revelación golpeó a Clara con fuerza. Su madre había tenido sueños, ambiciones, planes que había dejado de lado. Y en lugar de amargarse, había encontrado maneras de ser feliz de todas formas. ¿Cuánta fortaleza requería eso? ¿Cuánta madurez emocional para no convertir sus sacrificios en armas para culpar a otros? Clara empezó a escribir. Al principio solo eran notas en su teléfono, memorias de su madre, reflexiones sobre el duelo, intentos de capturar la esencia de Teresa antes de que los recuerdos se desvanecieran completamente. Pero gradualmente, esas notas se convirtieron en algo más, en una especie de tributo, una manera de mantener viva no solo la memoria de su madre sino las lecciones que había aprendido de ella. Escribió sobre las mañanas compartidas con café de olla, sobre la pelea que nunca habían resuelto, sobre la carta que su madre le dejó. Escribió sobre la culpa y el perdón, sobre cómo aprender a vivir con pérdidas sin dejar que defina completamente tu vida. Escribir se convirtió en una forma de procesar, de sanar, de transformar el dolor en algo con significado. No sabía si alguien más leería alguna vez lo que escribía, pero eso no importaba. Lo hacía por ella, y en cierto modo, también lo hacía por su madre, la mujer que había querido ser escritora pero había elegido otra vida. Una tarde, 6 meses después de la muerte de Teresa, Clara estaba ordenando el cuarto de sus padres. Su padre le había dado permiso para deshacerse de la ropa de su esposa, donándola a la iglesia para familias necesitadas. Ella hubiera querido eso, había dicho Ramiro con voz suave. Nunca le gustó el desperdicio. Mientras doblaba vestidos y blusas, cada prenda trayendo consigo un recuerdo, este vestido azul Teresa lo usaba en Navidad, esa blusa con flores era su favorita para ir al mercado. Clara encontró una caja de zapatos escondida en el fondo del closet. Al abrirla, descubrió que estaba llena de cartas, todas escritas por su madre pero nunca enviadas. Eran cartas para Clara, para Roberto, para Ramiro, incluso para amigos que ya habían fallecido. Cartas donde Teresa derramaba sus pensamientos más profundos, sus miedos, sus esperanzas, su amor. Una estaba fechada el día antes de su hospitalización final. Clara la abrió con manos temblorosas. Mi querida Clara, si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy. Espero que hayas encontrado esta caja, que no se haya quedado escondida para siempre. Estas cartas son mi legado real, no las cosas materiales que pueda dejar. En ellas está mi verdad, mis pensamientos sin filtrar, la mujer que fui detrás de la máscara de madre y esposa que el mundo veía. Quiero que sepas que no me arrepiento de mi vida. Sé que tú piensas que desperdicié mi potencial, y tal vez en algún sentido lo hice. Nunca fui maestra, nunca escribí la novela que soñaba de joven, nunca viajé a todos los lugares que quería conocer. Pero tuve algo que ninguna carrera o aventura me hubiera dado, tuve amor. El amor de un buen hombre que me respetó y me cuidó. El amor de 3 hijos increíbles que se convirtieron en personas de las que estoy profundamente orgullosa. El amor de una comunidad que me acogió y me permitió ser parte de algo más grande que yo misma. ¿Fue suficiente? Algunas noches me lo preguntaba, mirando al techo en la oscuridad. Algunas veces sentía una punzada de dolor por los caminos no tomados. Pero cada mañana me levantaba y elegía estar presente para mi vida, no para una vida imaginaria. Y eso, mi amor, también requiere coraje. Te pido que no midas tu vida con la vara de otra persona. No te compares conmigo ni con nadie. Tu camino es tuyo, único e irrepetible. Si ese camino te lleva a tener una carrera brillante sin hijos, está bien. Si te lleva a ser madre, está bien. Si te lleva a algo completamente diferente que ninguna de nosotras imaginó, está bien también.
Lo único que te pido es que lo elijas con conciencia, que vivas deliberadamente, no por inercia o por cumplir expectativas ajenas. Cuando yo ya no esté, quiero que sepas que siempre estuve orgullosa de ti. Desde el momento en que naciste, tan pequeña pero tan fuerte, gritando al mundo que habías llegado. Cada logro tuyo fue mi logro también, no porque yo lo haya hecho sino porque yo te di las raíces para que pudieras crecer. Cada vez que te caíste y te levantaste, cada vez que enfrentaste tus miedos, cada vez que elegiste ser valiente incluso cuando tenías miedo, yo estaba ahí contigo en espíritu, aplaudiéndote desde la distancia. No te aflijas demasiado por mí. He vivido una buena vida, llena de amor y propósito. Y cuando llegue mi momento de irme, voy a partir en paz, sabiendo que dejé el mundo un poquito mejor de como lo encontré porque criamos a 3 personas buenas que harán lo mismo. Vive, mi Clara. Vive plenamente, ama profundamente, perdona rápidamente. No desperdicies tiempo en arrepentimientos o en resentimientos. La vida es demasiado corta, y paradójicamente también es todo lo que tenemos, así que hay que vivirla en grande. Y por favor, cuida de tu papá. Él es más fuerte de lo que parece, pero también más sensible. Bajo esa capa ruda hay un hombre con un corazón enorme que va a necesitar tiempo para sanar. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Eres mi mayor orgullo y mi alegría más profunda. Gracias por hacerme mamá. Gracias por todas las mañanas compartidas, por todas las pláticas profundas y las risas tontas, por cada momento bueno y cada momento difícil que nos ayudó a crecer. Hasta que nos volvamos a ver, hijita. Con todo mi amor eterno, tu mamá. Clara leyó la carta 3 veces, llorando más fuerte cada vez, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de culpa o arrepentimiento, sino de gratitud y amor puro. Su madre le había dejado un regalo final, el permiso de vivir, de ser feliz, de soltarse de las expectativas y simplemente ser ella misma. Guardó la carta junto con la primera, los 2 mensajes de su madre que se convertirían en sus posesiones más preciadas. Y por primera vez desde que Teresa había muerto, Clara sintió algo parecido a la paz. Su madre se había ido, pero nunca realmente la dejaría. Viviría en cada café de olla que preparara, en cada decisión consciente que tomara sobre cómo vivir su vida, en la manera en que trataba a otros con compasión y generosidad. Teresa García no había sido perfecta, y su vida no había sido extraordinaria según los estándares del mundo moderno. Pero había sido real, auténtica, llena de un amor que ahora Clara finalmente apreciaba en toda su profundidad. Y ese era el tipo de legado que ninguna carrera o cuenta bancaria podría igualar. 2 años después, Clara se encontró de pie en el mismo patio donde su madre había regado sus plantas religiosamente durante décadas. Las bugambilias florecían con colores brillantes, los geranios se derramaban de sus macetas con abundancia. Ella las regaba ahora cada atardecer, continuando el ritual que Teresa había comenzado. Su padre estaba sentado en su mecedora bajo la sombra del árbol de jazmín, con un libro en las manos. Roberto visitaba los domingos con su familia, y juntos preparaban las recetas de su madre, cada comida una celebración de su memoria. Clara tomó un sorbo de su café de olla, el vapor elevándose en el aire fresco de la tarde, y sonrió suavemente. Su madre había tenido razón, el amor trasciende el tiempo y el espacio, existiendo en los pequeños actos cotidianos de cuidado y presencia. Nunca llegaste tarde, mamá, pensó Clara. Llegué exactamente cuando necesitaba llegar para aprender la lección más importante, que la vida se vive en los momentos pequeños, en las mañanas compartidas, en el amor que damos sin esperar nada a cambio. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones para seguir descubriendo más historias que inspiran, sanan y nos recuerdan el valor de la vida.